Está Silvia Stán con nosotros porque hay novedades para los jubilados en relación al impuesto a las ganancias. Algunos van a tener que pagar el impuesto, depende del monto que cobren. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal, ¿Bien? Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué novedades hay Bueno, entonces? sí, la novedad es, viene de una circular interna del ANSES que se refiere a cómo se liquida el impuesto. El ANSES es agente de retención para la AFIP del impuesto a las ganancias, Sí. que como sabemos la ley dice que los jubilados están alcanzados, más allá de que eso se debate en la justicia. La cosa es así por ahora. Y la situación que cambia desde este año es para las personas que cobran 2 o más beneficios. Por ejemplo, una jubilación y una pensión del sistema nacional. Sí. ¿Qué pasaba hasta ahora? Bueno, según explican en la misma ANSES, hasta el año pasado la liquidación del impuesto se hacía mirando cada beneficio en sí mismo. Cada haber previsional mensual, si se llegaba al límite imponible, al límite, se superaba el límite que está libre del impuesto, no se cobraba si no se superaba ese límite. A partir de ahora se va a hacer por número de CUIL. Eso quiere decir que si la persona tiene 2 beneficios, Sí. se van a mirar los 2 beneficios y se van a sumar. Si la suma de los 2 o más beneficios Claro. ya supera el límite para cobrar el impuesto a las ganancias, se lo van a cobrar. ¿Y el límite es? En este momento, más de 50.000 pesos. sí, en este mes es de 55.854 pesos. Bien. Recordemos, ¿Neto o bruto? eso es neto, y recordemos que esto es por la ley e incluye ese monto incluye también una 12ª parte. Es un poco complejo mirar exactamente el número, porque no sé si recordarás que en el caso de los asalariados pasa lo mismo. Desde hace un par de años el cobro del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo anual está prorrateado, o sea, se reparte durante todo el año. Sí. O sea que la cifra nunca es exacta, pero es aproximada de lo que se cobra mensualmente. Y recordemos que esto fue por una ley que está vigente hace un par de años, que los jubilados tienen una base imponible, un ingreso básico a partir del cual empieza a cobrarse el impuesto, Sí. que es diferente de los trabajadores activos actividad. y equivale a 6 haberes mínimos. Por eso te decía que este mes es de esa cifra y el mes próximo ya va a aumentar. El mes que viene va a estar en alrededor de 62.400 pesos, porque va a haber aumento por movilidad. ¿En qué casos una persona cobra 2 beneficios? Bueno, puede ser alguna persona que por haber aportado tiene su propia jubilación y por fallecimiento de cónyuge tiene Claro, una pensión. jubilación y pensión. Jubilación y pensión. Una viuda, por ejemplo. Exactamente, sí, una viuda. Hay datos del ANSES que dicen que aproximadamente hay un 20% del total de jubilados que tienen 2 beneficios. Ahora, no quiere decir que todos esos queden alcanzados por ganancias, porque Claro, no si tenés llegan 2 haberes mínimos, Claro. claro, no llegás a ese límite. A los Otro, 55.000. por un lado, se va a dar ese impacto de algunos jubilados que hasta ahora no pagaban impuesto a las ganancias, que empiecen a pagar, y por otro lado, quienes estaban pagando, bueno, quizás en algunos casos les toque pagar un poco más, porque por ahí tenían una prestación que sí tributaba y Sí. otra que no, y no se la sumaban. Bien. Ahora le sumarían las 2. Dijiste cuando sumen 2 beneficios o cuando una sola jubilación supere el monto también. Claro, exacto. En El ese tema es caso el número. corresponde el impuesto. Y el Sí, impuesto, disculpa Silvia, el Sí. impuesto cuando supera ese monto, los 55.000 y pico que dijiste, Sí. ¿es proporcional? ¿Es sobre lo que excede? Claro, es sobre Por ejemplo, lo que excede. una persona cobra 60, Sí. se excedió en 4.000 y pico. Claro. ¿Sobre esos 4.000 se cobra el impuesto? Es sobre eso y entra a regir la misma tabla de alícuotas progresivas. O sea, cuanto más se exceda de ese monto que queda liberado del impuesto, Sí. cuanto más se exceda, más alta va a ser la tasa de imposición. Bien. También recordemos que los jubilados, igual que los trabajadores, pueden declarar deducciones. Ajá, muy que buen dato son, ese. y hay tiempo por el año 2018, Sí. todavía hay tiempo hasta el 31 de marzo. ¿Por que ejemplo, de vence. qué? Por ejemplo, si tuvieron gastos médicos que pagaron por cuenta propia, el tema, bueno, de las ¿Cualquier prepagas. gasto médico? Por ejemplo, sí, ¿La prepaga siempre se puede deducir? la prepaga se puede deducir, tiene límites igual. Los Sí. límites los va a aplicar el agente de retención, el que Ajá. liquida el impuesto. Tiene límites, pero se puede deducir. Los gastos médicos también. Obviamente hay que tener siempre las facturas, ¿no? Claro, El comprobante de ganancias de pagos. estás hablando De siempre. ganancias, Bien. sí.
Sí, hay que tener el comprobante de pagos. Tienen que ser, en el caso de prepagas, también montos que obviamente no hayan sido reintegrados. O en todo caso hay que descontar lo que resultó reintegrado. Otro que es bastante usual es el tema de pagos al servicio doméstico, que pueden deducirse también hasta ciertos límites. Y que también obviamente hay que tener a la persona en blanco pagando los aportes y contribuciones. ¿Y es complicado, por ejemplo, deducir la prepaga de ganancias? No, el trámite es completar un formulario. ¿Se pide a la prepaga alguna carta o algo? ¿O no, el recibo de pago te alcanza? Claro, con el recibo de pago, porque cuando uno ingresa los datos en el formulario, que es online, eso sí, es todos trámites por la web, el mismo sistema va pidiendo algunos datos obviamente de los datos de la empresa a la cual se le pagó y los datos de la factura específica de ese servicio. Bien. También están las deducciones por familiares a cargo, pero en el caso de los jubilados es bastante menos frecuente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se permite deducir son hijos menores de 18 años, o bueno, en el caso de que sean mayores, que sean incapacitados para el trabajo, o cónyuge también se puede deducir, pero en el caso de jubilados también es poco frecuente, porque recordemos que con la moratoria muchas personas ingresaron a pagar un beneficio, empezaron a cobrar un beneficio previsional, y eso hace que ya no se las pueda deducir, porque si tienen ingresos propios ya no entran como concepto de deducción. Claro. Y una persona que está en actividad puede deducir de ganancias, por ejemplo, depende del rubro, ¿no? Pero vos lo sabés mejor, a lo mejor combustible, alguna compra que sea utilizada para algún trabajo. Para trabajo, claro. En el caso de un jubilado, ¿puede deducir, por ejemplo, el combustible? No, porque eso es en el caso de los que trabajan en forma autónoma y activos, claro, y que tienen ese tipo de gastos, como los atados al auto, por ejemplo, pero son gastos referidos a la actividad laboral. Y en el caso de los jubilados, bueno, no se cumpliría ese requisito. Salvo que siga trabajando con un contrato, no se puede igual deducir. Claro, igual ahí ya entraría en un sistema diferente, porque tendría que estar trabajando y aportando como autónomo. Porque, claro, serían ya gastos vinculados a una actividad económica. O sea, la prepaga y el servicio doméstico, sí, ¿seguro? También los alquileres, hasta cierto monto desde hace unos años. El alquiler y también los intereses si es que tiene una deuda, un crédito hipotecario. Que ahí son o uno o el otro. Se puede deducir o el alquiler o intereses por créditos hipotecarios. Bueno, muy buenos datos eso, Silvia. Sí, algún día, porque son si querés, montos importantes. La prepaga, a medida que se es más grande, se paga más, ¿no? Sí, seguro, sí, seguro. Con lo cual hay un valor importante para deducir. Sí, recordemos que esto es hasta el 31 de marzo por el ejercicio anterior, pero que todo el tiempo se puede completar el formulario de las deducciones que está en la página de la FIP. Bien, perfecto. Y el aumento igual va a ser estos 55.000 que se van a pagar, no de ganancias, a partir de ahí ganancias, para que nadie se asuste. ¿Rige a partir de cuándo? El aumento por la movilidad rige desde el 1 de marzo, porque en ese mes, recordemos que los aumentos por movilidad se dan ahora cada 3 meses, uno de esos es marzo, el último fue en diciembre, si mal no recuerdo, y el de marzo, que ya se sabe, si bien no se oficializó, todavía no salió la resolución, pero va a ser del 11,8%, y va a llevar el haber mínimo a alrededor de 10.400 pesos, desde los 9.300, que es el monto actual. Bien, y algo que siempre charlamos nosotros, digamos, ¿van a recuperar con este 11% de marzo? ¿Se recupera algo en relación a la inflación del año pasado y lo que perdieron? Sí, eso va a depender bastante también de qué cifras de inflación tengamos en estos meses, en estos primeros meses del año. Y bueno, después siempre se dice justamente que como estamos mirando la inflación pasada, estamos mirando la inflación con bastante rezago para definir cuánto va a ser el aumento. Bueno, entonces, por una cuestión lógica, digamos, si la inflación viene en tendencia a la baja, se va a recuperar poder adquisitivo. Tarde, ¿no? Como siempre decimos, pero bueno, llega un poco tarde después. En cambio, si la inflación vuelve a tender a subir,
otra vez vamos a estar en un la escenario. misma. Esperemos que no sea ese el escenario, pero bueno, iremos viendo cómo se van conjugando esos datos de la inflación y cuánto da el índice de la Muy bien. movilidad. Esperemos que no. Esperemos que no. Gracias, Silvia. De nada, Juan.